Estamos de regreso con más Telediario Federal. En este momento, bueno, la propuesta de todos los días, charlar en una mesa ampliada de las cuestiones que tienen que ver con la agenda pública y por supuesto lo vamos a hacer de la mano de nuestros compañeros. Ya están con nosotros Mariano Gutiérrez, que los saludamos, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Mariano? Martín Urrizel, que también... ¿Qué tal? Muy buen día para todos. Y hoy saludamos al profe, yo digo profe porque era mi profesor, Gustavo Segre. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido. Muy buenos días. Con alivio, ¿no? Ahora que llegó la lluvia. Ay, qué bien que nos vino. La verdad que sí, ya no se podía ni dormir tranquilo. No había manera, no había forma de cansar. El tema es lo que puede llegar a venir después, porque después de la humedad, si aparece de nuevo el sol y empieza a subir la temperatura... Pero creo que son varios días de lluvia, ¿no? Sí. Me parece lo que se promete. Por lo menos 2, creo, ¿no? Sí. Bueno, ojalá. Y que va a llover mucho. Ya le está costando a los meteorólogos también. Acertarle. Hace tiempo. No es solo un problema de economista, un problema de economía. De los meteorólogos. Bueno, pero vamos a meter en uno de los temas, naturalmente, de agenda, lo que ha ocurrido ayer con la quita de los subsidios al transporte. Marca un nivel de tensión política en las relaciones para lo que viene, ¿no? Entre el gobierno nacional, las provincias. Lo que pareciera una cuestión meramente discursiva se ha convertido en una tensión ya en hechos, ¿no? Con algunas características un tanto inéditas, porque siempre ha habido tensión entre la nación y alguna provincia en particular. Pero acá es con todas, ¿no? Es un escenario complejo, impredecible el que se nos plantea, Gustavo. Sí, sin lugar a dudas. Fíjate vos que uno busca la raíz de todas las cosas, ¿no? En este caso, nos tenemos que remontar al año 94. Si vos recordás, en el 94 se sanciona la nueva Constitución Nacional y en la cláusula octava de la transitoria, en aquel famoso pacto de olivos entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem, se acordó que en diciembre del 96 debía dictarse una ley de coparticipación federal. Cuando va a los datos del debate y del acuerdo, había un consenso generalizado de gobernadores y senadores nacionales de que era necesario generar un marco de equilibrio y de equidad en la distribución de los fondos nacionales. Eso no se cumplió nunca. Al contrario, con el tiempo se mantuvo la ley vigente y se fue tocando. Los pactos fiscales distorsionaron inclusive las propias leyes fiscales y hoy te encontrás con esto. Te encontrás con una... El dilema es cómo se define la equidad y la igualdad o el equilibrio, ¿no? ¿Cuál es el parámetro para definir esa equidad? No, la misma Constitución te da algunos datos, es decir, vos cómo distribuyes el dinero que se recauda. Hay una primera distribución primaria, es decir, bueno, un porcentaje, el 20% a cada provincia, como tiene Córdoba con los municipios. Y después tenés el criterio demográfico, el criterio de servicio y desarrollo. Lo que pasa es que vos lo dejás, queda muy librado a la discrecionalidad de los que gobiernan. Todo eso cruzado con lo que es la retribución, podríamos decir, porque las provincias, las que más aportan, quieren recibir más, y es lógico que quieran hacerlo así, pero después aparece el criterio de solidaridad, es decir, cómo sostener a las provincias que no pueden producir o que no logran generar los ingresos necesarios para poder sostenerse y desarrollarse por sí solas. Claro. Bueno, esa asimetría la vas a tener. Lo que pasa es que también tener un gradualismo donde vos podés decir, bueno, hay que ir generando un equilibrio en términos de lo que vos decías recién. Permitir esas provincias más retrasadas que comiencen un proceso de desarrollo, porque vos en el caso de la AMBA o de la capital propiamente dicha o de la provincia de Buenos Aires, digamos, tienen una sinergia propia que es muy difícil tengan un retraso económico a pesar de sufrir algún tipo de merma en la coparticipación. Eso por un lado, este mal tiene una raíz, podríamos decir, institucional, también es política, porque la caja, como se dice, el gobierno nacional las maneja, las cajas, precisamente como premio castigo. Ya lo hemos vivido eso. Es decir, intendentes que en algún momento recibían 1.000 millones, intendentes que no recibían nada. Por eso vuelvo al principio, si no generas un marco, esto que se llama la nueva institucionalidad, es decir, una nueva norma frente a una realidad que ha cambiado, donde voy a decir, bueno, acá hay que de una vez por todas dar algún marco de equilibrio y no dejar tan librado
al voluntarismo político de la distribución de recursos, ¿no? Bueno, yo quiero, claro, esto del nuevo escenario, vos partías, Pablo, diciendo lo inédito de este planteo de las relaciones. Yo creo que el escenario todo es inédito, porque el presidente Javier Milei es distinto a todo. Él tiene un perfil libertario que en la democracia es el primero que viene de ese extracto. Su origen no es la política, viene de la televisión, viene de hacer columnas. Como formación también no es abogado, no responde a esa tradición, él es economista, es distinto, es un quiebre, no tiene carrera política, no ha gestionado ni un club, es un outsider, pero por definición. Todo esto estaba 100%. apuntando recién mientras los escuchaba. No tiene estructura, pero no tiene un solo gobernador en las provincias. Ni le interesó tenerlo. Ni le interesó tenerlo. El paraguas comunicacional es totalmente distinto, es la diplomacia tuitera, o sea, le habla a la ciudadanía desde otro punto que para nosotros en el discurso y en la modalidad es totalmente distinto, y plantea un nuevo enfrentamiento, porque no es peronistas radicales, no es kirchnerismo versus o Juntos por el Cambio. El escenario político es totalmente distinto. Digo, no es inédito. Y no tiene estructura parlamentaria. No tiene estructura parlamentaria. Y se mueve también en un ecosistema que es distinto al de las democracias que conocíamos hasta ahora, en el que hay cuestiones que se dan en la agenda pública, en los medios de comunicación tradicionales y demás, y él elige moverse en un Salió de una grieta para entrar a otra grieta. Pero es lógico plantea un debate ideológico, que es peor. Pero que sea inédito. El radicalismo y peronismo era un debate de tipo diferente. ¿Por qué es un debate ideológico lo de Milei? Es un debate ideológico porque él sostiene los principios fundantes del neoliberalismo, lo vive citando Hayek y a otros más, digamos, y ubica automáticamente del otro lado a los socialistas o comunistas, categoría que ya está en desuso, porque sí, digamos, hoy en día en el mundo, ¿quién es comunista? Sí. Acusa a China de comunista. Si hay un capitalismo radicalizado, de fuerte impacto global es China. ¿Y China tiene una bandera comunista y tiene... ¿Antes no había una discusión ideológica con el kirchnerismo? Con el kirchnerismo no. Yo creo que había una cuestión pragmática, una cuestión de confrontación de formas de administrar el Estado, de otras cuestiones que tienen que ver, digamos, con distribuir o no distribuir. Cuando vuelvo a la ex Cristina Kirchner, el eje central de Cristina Kirchner pasaba por la política de la distribución del ingreso, frente a que es la política de la retracción y del ajuste. Está bien, bueno, pero los debates ideológicos en las universidades, en los colegios, sí, en las empresas, en todo se daba un debate ideológico. Perdón, Mariano, pero esta vez está más radicalizado. No, yo quiero meterme en esto. Para mí el debate es muy distinto, porque el debate que se daba antes era con el Estado como herramienta. Cómo lo administramos, cómo distribuimos, claro, no distribuimos, pero es dentro del Estado. Y lo que propone Milei es, no Estado, la solución es el mercado. Y ahí es un debate ideológico que es totalmente distinto, es el principio del liberalismo. Digo, el escenario es nuevo y no es ilógico que la relación con los gobernadores y los municipios sea también nuevo. Digo, se desprende toda esta cuestión que tiene que ver con estar atravesando un escenario que es totalmente distinto. Lo que vos hiciste al principio, lo que dijiste al principio de que es un outsider, yo cada vez que nos sentábamos en la mesa el año pasado, yo siempre decía, estamos equivocando la manera de ver la política hoy. Porque digo, analizamos los hechos políticos con las estructuras anteriores y este tipo te saca de la estructura. Entonces muchas veces cometemos el error de analizarlo con la mirada anterior y por supuesto los resultados van a ser distintos. Por eso incluyo que se han equivocado las consultoras tanto, porque la estructura del análisis era uno, pero este hombre te saca totalmente. Entonces es muy difícil encontrar un análisis que sea tradicional. Sí, hay que verlo con otros anteojos. Me parece que tenemos que mirar esto de lo otra que pasa manera. es que él tiene que gobernar dentro de un sistema que él acepta. Él se somete a elecciones democráticas en Argentina, gana de manera democrática y tiene que gobernar dentro de un sistema que establece instituciones, respeto de las instituciones y demás. Entonces, sí, él es outsider de la política, pero después recibe un bofetazo en el Congreso cuando van y no saben el reglamento del Congreso y tienen que dar marcha atrás con una ley. Pero lo que dice Mariano, yo voy a coincidir con lo que dice Mariano, o sea, nos está exigiendo analizar la realidad de otra forma, porque todo lo que plantea él es absolutamente distinto, pese a que viene de una idea que es viejísima, como el liberalismo, no debe haber cosa tan vieja y cosas... es un planteo viejísimo. Y además convengamos que, como dijiste también vos,
es la primera vez que democráticamente estamos frente a un gobierno liberal de estas características. Liberal libertario. Claro, sí, liberal libertario. Pero digo, entonces, eso incluye analizarlo también desde otro ángulo, porque no es nuevo para nosotros esto. En realidad nosotros el primer gobierno auténticamente liberal fue la generación del 80. Fue lo más acabadamente. Sí. No, y de la restauración Guarda democrática el con el primero. ropaje del neoliberalismo. Es decir, cuando yo lo escuché citar a Hayek, a Milton Friedman, dije, estamos de nuevo con el traje de los años 90 y del proceso militar con Martínez Dios. Es decir, no estamos frente a algo nuevo, por más outsider que sea. Las medidas económicas son viejísimas. Está bien. Son viejas, ya fracasaron en todo el Bueno, mundo. lo anterior también fracasó en todos lados. Por eso te digo. Entonces digo, ¿con cuál de las dos te quedas? Estamos, viste, en la Argentina vamos de un extremo al otro, de un intervencionismo o estatismo extremo a una... Esta idea de que el mercado es una suerte de Dios sagrado que todo lo regula y todo lo puede, ya fracasó. Los fallos del mercado están científicamente probados y los empezás a ver ahora. Cuando la gente tenga que pagar 1000 mangos un boleto, no va a poder hacerlo. Pero además los países desarrollados en el mundo no tienen una libreza. Ni Alemania, ni Francia, ni los propios Estados Unidos, sí, también que tienen un mayor intervencionismo también. Sí, también el exceso de intervencionismo, el exceso de Estado genera las distorsiones, ¿no? Porque lo que hoy, por ejemplo, vemos con el sistema de subsidios es una distorsión terrible. Ya ha pasado en muchas otras cuestiones. Quizás un modelo para mirar con atención el modelo de Brasil. O sea, son pragmáticos. Tiene una visión, Lula tiene una visión progresista, hay una discusión en torno a la distribución del ingreso, pero ahí nadie niega que es necesario tener las cuentas ordenadas, no tener déficit fiscal, mirar a quién le podemos vender y cómo pero logramos... Brasil tiene un alto déficit fiscal. Eso es lo otro. Otra de las grandes falacias que se discute es el déficit cero. Yo me tomé el trabajo de ver un mapa el otro día. En el mundo hay 193 países hoy, desde el 2022 a fines del 2023, este dato es de octubre del año pasado, con déficit, que van del 3 al 4 al 7%. Cuando miro el listado, está Finlandia, Dinamarca, Australia, Francia, Italia, es decir, países de la OCDE, países desarrollados. El tema es el nivel manejable. Inglaterra subsidia 100% en ciertas áreas como la parte del transporte. Es decir, vos decís, hay un subsidio manejable, hay un subsidio necesario para poder, digamos, solventar áreas muy delicadas. El transporte es uno de ellos, porque ¿quién usa el transporte público? Pregúntatelo. Pero además tenés la historia. Margaret Thatcher, ¿cuál era una de las causas por las cuales la iban a votar en contra allá por 1982, que le salvamos nosotros la historia con la guerra de Malvinas? Era el tema de la privatización del servicio público. No se vaya tan lejos, Gustavo. La semana pasada, en Alemania, los productores agrícolas cortaron todas las rutas, hicieron un tractorazo, pero parece una medida que no propia de Alemania, por esa idea que tenemos de Alemania. Cortaron todas las rutas, pero estaban sacando el subsidio del combustible. Y después se metieron en París, no llegaron a entrar a la ciudad, pero bloquearon los ingresos, provocaron destrozos, porque le estaban por quitar el subsidio al combustible. Creo que es una cuestión ideológica de sacralizar el déficit cero, como si el Estado fuese una empresa, cuando incluso hay empresas que funcionan porque tienen deuda, porque reinvierten. Y el Estado, cuando tiene déficit, el déficit saludable es el que tiene que ver con la inversión. Digo, no está mal que un Estado gaste. Pero ahí está, no con deuda, con inversión. Lo que pasa es que tenemos un descalabro tal que cualquier medida que vos tomes va a ser desequilibrante. ¿Me explico? Porque convengamos que las provincias gastan a dos manos y hay hasta la crítica de los fondos fiduciarios tiene que ver con eso. Bueno, ¿cuánta guita se le va a Córdoba por los fondos fiduciarios? Ahí está una de las expectativas del voto del año pasado. Yo creo que la gente votó a Milei en el sentido de eso que vos acabas de decir en parte. Es decir, el ajuste a la casta. En realidad el ajuste a la casta era el ajuste interno del Estado, de los gastos del Estado vía sobreprecio de obra pública, vía sistema de compra, que tuviera gente cobrando un plan social y paseando por Europa. Tenía un montón de ollas. Más de 20.000 el potencial trabajo, ¿no? Exacto, un montón de ollas de donde empezar a hacer un ajuste real y serio para achicar ese costo
que es importante del Estado, no sé cuánto representa en el PBI, pero es importante, ¿no es cierto? Ahora, el déficit, como dice Mariana, es decir, voy a hacerte una pregunta sencilla. ¿A dónde va la gente que no tiene ni obra social ni prepaga? ¿A dónde concurre frente a un problema de salud? Va al hospital, ¿verdad? ¿A dónde va la gente a estudiar cuando no puede pagar el sistema privado? Va a una escuela primaria pública, secundaria y hasta universitaria. Sí. Si eso es público y es gratuito, necesariamente tiene un déficit. Porque vos no tenés un retorno por el servicio educativo de salud. ¿Se entiende? Sí. Pero tomando el concepto de Mariana, ¿vos qué estás haciendo? Estás en realidad haciendo una inversión, no un gasto. Vos tenés, la mayoría de los argentinos dentro del sistema educativo, en realidad estás haciendo una inversión porque lo estás sacando de un componente que le evita la pobreza. No lo va a sacar. Y que después va a redundar en beneficios para el Estado, un ciudadano formado, un ciudadano productivo. Por eso es una inversión también. Claro. Me parece, yo creo que la cuestión es dejar de pensar en que el Estado tiene la misma lógica que el mercado, no es una empresa. Una empresa tiene fines de lucro. Un Estado tiene fines más humanitarios, de convivencia, y necesariamente implica un gasto. El tema es qué tipo de gasto. Pero no está mal tener déficit, no está mal. El déficit cero significa paralizar a lo mejor la actividad de un país o entrar en recesión. ¿No? Toda esta discusión a lo mejor tiene ese aspecto saludable. Hemos hablado tanto del mercado que en realidad lo que se está revalorizando es al propio Estado. Porque lo que están diciendo los gobernadores cuando plantean este tema del ajuste, ojo que tenemos que dar seguridad. Ojo que tenemos que garantizar que los colectivos lleven a los laburantes a cada uno de los lugares. Ojo que tenemos que garantizar que la escuela siga abierta. Ojo que tenemos para sacar la producción. Tenemos que tener los hospitales en condiciones porque va a haber mucha gente que no va a tener la prepaga. Porque lo mismo sucede cuando se discutió el tema de la obra pública. Habrá una obra pública que se pueda ceder quizás al mercado porque al mercado le interese sacar un rédito. Pero es evidente que no le va a interesar hacer una ruta en Justo de Araque en San Luis o en Quetrequén en La Pampa. Es evidente que esto lo que está exponiendo es la importancia que tiene el Estado. Y a lo mejor es un debate que en definitiva nos está impulsando a pensarlo de otra manera, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Vos necesariamente tenés que tener, Martín decía bien, ni un Estado ultra intervencionista, estatista que termina asfixiando, pero sí eso. El otro día escuchaba una frase, no sé qué periodista, lamentablemente si me acordara te lo diría, pero dijo algo que lo pensé y dije que es cierto. Él dice, frente a las cuestiones del libre albedrío del mercado, dice, la pobreza tiene un techo y tiene un piso, que es la indigencia, dijo, ¿no? Es decir, peor que un indigente no puede estar porque es el límite. La ambición no tiene techo, dijo, es decir, la ganancia, vos ganás 1 millón, querés ganar 2, querés ganar 3, es decir, no hay un techo, no hay un límite a la ganancia desde una concepción capitalista. Ahora, ¿pero cuál es la relación que haces entre el indigente y el que gana mucho? ¿Qué relación hay? La relación en términos de igualdad o desigualdad. Vos tenés el coeficiente Gini, que hoy en la Argentina le da mal, muy mal, no me acuerdo cuándo. Es decir, la diferencia entre el salario más bajo promedio y el más alto promedio. Es decir, los países se miden en función de la cercanía entre ambos ingresos. Sí. Pero eso del coeficiente Gini es una fórmula. Sí. Pero eso tiene un impacto social y tiene que ver con esta discusión que plantea Pablo. Es decir, ¿el Estado para qué está? Trata de generar un equilibrio, tender a una igualdad de oportunidades. ¿Y por qué no se logró en todos estos años? Hubo momentos en que sí, se logró con Frondizi en parte, con Emilia, con Perón en todo. Y durante los años del Estado de Bienestar hubo más. Claro. ¿Qué nos pasó después? Ahí va, eso quería saber. Lo que pasó después fue que la falta de un acuerdo... es hasta angustiante, ¿no? Que para poder buscar ejemplos de éxito, entre comillas, claro, en un país tenés que irte a Frondizi y buscar un ejemplo de alguien que no se enriqueció con la política y se fue solo con un traje, tenés que irte a Ilia a los 60. No, perdón, pero voy a decir algo respecto de lo que decía el profe. El coeficiente de Gini a la primera gestión de Cristina Fernández le daba muy bien. Sí. Estaba más cerca de 0 que de 1. Sí, exacto. Y todos los indicadores sociales y económicos. Por lo menos la cuestión de la distribución. Fueron excelentes. Fueron excelentes. Fueron excelentes. Venías de un 2001, ¿no? Exacto. Ahora, hubo una dictadura militar,
hubo el neoliberalismo con Menem, hubo de la Rúa, exacto, hubo Macri, hubo un gobierno de Alberto Fernández, que fueron el segundo gobierno de Cristina, el segundo gobierno de Cristina, la devaluación de 2014 de Kicillof. Es decir, uno de los problemas de las razones de las que vos preguntabas, a mi humilde entender, son varias, pero vamos a hablar de la más importante. Uno, el endeudamiento externo. No hay ninguna duda. Porque si vos decís, vos pensás en términos de economía hogareña. Vos, si yo me voy a endeudar porque voy a ampliar mi casa, voy a hacer un dormitorio más o un piso. En realidad lo que estás haciendo, te endeudas con un banco, pero vos a tu propiedad le diste un plus, un valor superior al que va a tener cuando vos termines ese dormitorio más u otro piso. Es decir, sumaste valor, invertiste, vos después que terminaste la ampliación en tu casa valía 10 millones, pasa a valer 20, exacto, por decir figurativamente. Sí. Bienvenida a la deuda, si a vos te genera un crecimiento en términos patrimoniales. La pregunta es, ¿a dónde fueron entre varias, los 42.000 millones de Macri, a dónde fueron la deuda del proceso militar? Es decir, y los 110.000 millones de Fernández. Claro, ¿te acordás del estudio, lo siento de Fernández, ¿te acordás del estudio de Laura, de la autopista en toda la Argentina? Impecable. Sí. Impecable. Con 20 centavos en aquel momento. Sí. Bueno, si vos me dijeras, tenemos una Argentina como Brasil, vos viste lo que son las autopistas en Sao Paulo. Bueno, sí, me endeudo en 40.000, pero resolví el problema vial argentino, resolví el tema ferrocarriles, se evaporó ese dinero. Ahí tengo uno de los nudos de la decadencia de ese. Es decir, ¿a dónde fue semejante volumen de la deuda? Hoy andamos en arriba de 300.000 millones. Sí, pero además no hay una señal social que vos digas, los responsables de eso tienen que tener un costo. No ha habido castigo tampoco. Vos fíjate lo que hizo Massa ahora, lo que gastó en su campaña con plata nuestra. Claro. Por te digo, hay muchas y el tipo cuestiones. Sigue como si nada. Claro, esa es una. Inclusive la que yo te estoy planteando casi un poco como despojada de lo partidario. Una historicidad de la deuda externa. Sí, por supuesto. Ahora, ya si vas a los casos concretos, como voy a decir, bueno, ahí también tenés muchas situaciones graves. Pero aún así todo, no te mueven la aguja en términos de PBI. Es decir, va a sonar esto como que una justificación y no es así. Vos decís, bueno, se enriqueció tal o tal. Es grave y debe ser condenado por la justicia. Ahora, en términos de relación con el PBI, digamos, es como cuando te dicen cerrar el Congreso. Sí. No, bueno, ya sé. Es 0,5. Por supuesto, ya lo sé. Existe. Pero de todas maneras, me parece a mí que es una construcción social eso. Ahí va. Que es lo que la gente esperó de mi ley. Es decir, yo creo que hay dos requisitos que no los veo hoy. Que es racionalidad y sensatez. Vos decís, bueno, por más outsider que sea, tenés que tener una racionalidad a la hora, vos sabés el concepto de racionalidad. Es decir, tenés que tener una racionalidad a la hora de este tipo de medidas. O sea, a ver, toda decisión tiene consecuencias. Vos no podés tomar una decisión sin evaluar o anticiparte a las consecuencias. Saco el subsidio. ¿Le hace mal a los gobernadores? ¿A los intendentes? No. ¿A quién afecta? Al trabajador, al ciudadano. Le genera un caos económico. O sea, ahí tenés racionalidad. Y el otro es sensatez también en los vínculos políticos. Es decir, vos tenés que saber que al frente tenés aliados, pero también tenés... Bueno, pero eso también se lo comparto por ahí con Marina, que tiene que ver con una manera de hacer las cosas. Nos puede gustar o no, por supuesto. Lo otro no. Lo de la racionalidad, en cuanto a la toma de medidas, en eso coincido con vos. Ahora, lo otro, en la relación, bueno, cada uno la construirá como quiera. No, porque no son relaciones personales, Mariano. Claro, cuando yo te hablo de sensatez, te hablo de un equilibrio. Y sí, bueno, pero y hacer la inversa. No significa que vos aceptes. No, tienen que tener buenas relaciones políticas e institucionales porque son la representación del pueblo. No importa cómo se lleven. Está bien, pero tiene que ser bidireccional. Sí, pero no es que se las arreglen ellos, no. Sí, a mí me parece que... pero no es lo que se espera de un representante político. Bueno, nunca cumplieron lo que esperábamos de un representante político en la
ciudadano. Vos no podés decir que se sonríe, que se junte a tomar un asado, que le dé vuelta la cara. No, son relaciones políticas, institucionales, tienen que ser Cristina sanas. cuando no le dio la mano al presidente, cuando le ¿eso no es construcción? No, está re mal también, pero digo, pensando en este escenario. Entonces tengamos una vara, miramos a todos con la misma vara. Por supuesto que sí, pero estamos hablando de esto. Digo, ¿cómo va a construir sus relaciones Javier Milei con gobernadores y con intendentes? A mí no me importa, a nadie le tiene que importar cómo se llevan personalmente. Son relaciones políticas e institucionales y responden a la ciudadanía, atados a una constitución, a una organización republicana. A nadie le importa cómo se llevan personalmente, no es cosa de ellos. Sí, en este caso puntual los gobernadores han demostrado buena voluntad. Me parece a mí, por lo menos en la manera pública, yo no sé si por un grupo de WhatsApp con el presidente se putearán o se dirán cualquier cosa, pero de forma pública los gobernadores han mostrado sensatez, lo que está diciendo usted. Bueno, dijeron, nosotros queremos ayudar, lo han repetido insistentemente, han ido a las reuniones donde los han convocado, han pedido por las cosas de sus provincias, pero los gobernadores estuvieron a la altura. Le dijeron que le van a brindar las herramientas para darle la gobernabilidad, pero que no afecte a los intereses provinciales. Sí, y es el tema de que no haya representación territorial de ese modelo de Milei. Porque salvo la situación que se está dando en Capital Federal con Macri, ninguno de los gobernadores fue electo representando una idea libertaria y tienen que defender los intereses que los votantes pusieron también en esas urnas. Gobernadores que fueron electos en muchos casos por mayor legitimidad, mayor cantidad de votos, que han sido reelectos en sus provincias y que tienen que defender eso, no el modelo libertario. Entonces, Milei, que no tiene ni diputados ni senadores en un volumen que le dé la garantía parlamentaria, ni tiene esa territorialidad, o busca el consenso o impone desde el esquema este de la motosierra. Bueno, ahí cuando se tira demasiado de la cuerda, el problema es que queda con eso. La motosierra está del otro lado de la cámara, le digo, pero ya nos están haciendo señas que tenemos por el que cerrar. Sí, somos nosotros los damnificados. Se nos acabó el tiempo. Profe, cuando suena la música es que nos tenemos que ir. No tenemos que ir. Y la van poniendo cada vez más alta. En un momento están los músicos acá arriba de la mesa. Como en el Titanic. Y cuando viene la productora ya es otro nivel.